Bueno, entonces ahora llegamos al gran momento, uno de los grandes momentos de la materia, que es ver nuestro primer lenguaje no decidible, ¿sí? Eh, que lo habíamos introducido la clase pasada, habíamos dicho que ATM era, perdón, igual a el lenguaje formado por una máquina de Turing y un string, tal que TM acepta W. ¿Sí? O sea que este lenguaje va a tener, pertenecen al lenguaje todos los pares de código de máquina de Turing y string, tal que esa máquina acepta este string. Y habíamos visto que no es tan sencillo como simplemente simular esta máquina con este string con la máquina universal, porque esto podría entrar en loop, ¿no? Y si entra en loop, esto no decide si esto está o no está en el lenguaje, ¿sí? No sería decidible. Pero no, entonces sospechamos, digo, bueno, esto será indecidible, pero no sabemos cómo demostrarlo. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Teorema número, ¿qué vamos? ¿20 o 21? No tengo la página de cuál fue la anterior. 20. 20. Gracias, a los que me ayudan con la cuenta. El teorema 20 es ATM es indecidible. Vamos a ponerle 5 estrellitas. Bueno, ¿por qué 5 estrellitas? Por dos cosas. Primero, porque el teorema es difícil. Segundo, porque el teorema es hermoso. Es una de las cosas más lindas del mundo. Después lo debatimos, si quieren, pero para mí es una belleza del mundo en el que vivimos. Es Y 5 estrellas, tercero, porque 5 estrellas, o 6, o los que sean, no sé. es dificultad y Y el belleza del hotel. algo así, sí. Y el tercer motivo es que lo vamos a usar un montón, este teorema. No es que simplemente lo enunciamos, decimos, ah, qué lindo y pasamos al siguiente, sino que lo vamos a usar para un montón de cosas, porque ocurre con este teorema algo que después se va a repetir en la materia, que es que una vez que demostré que algo está en una cierta clase, puedo usar eso para demostrar que cualquier otra cosa está en esa clase. ¿De qué forma? Una vez que yo sé que este lenguaje es indecidible, si demuestro que otro lenguaje es equivalente a este, automáticamente demostré que es indecidible. Pero necesito ese primer, ¿no? Ese primer caso, ¿no? La primera demostración de que algo es indecidible para después, por equivalencia o por analogía, como lo querramos llamar, después le vamos a dar un nombre formal a eso, poder demostrar todo lo demás. Entonces, esta es la punta del iceberg de lo que es el tema de decidibilidad, ¿sí? Es el teorema que nos va a permitir tener algo demostrado como indecidible y a partir de ahí poder demostrar prácticamente cualquier otra cosa que sea indecidible. Entonces, ¿de qué forma vamos a encarar esta demostración? Esta demostración la vamos a hacer, es muy distinta a todas las que hicimos hasta ahora, porque la vamos a hacer por el absurdo. Lo que vamos a hacer es suponer que ATM es decidible y vamos a tratar de romper el mundo, vamos a tratar de llegar a algo que sea absurdo, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a algo imposible. Si yo supongo que esto es decidible y llego a algo que es imposible, entonces por el absurdo he demostrado que eso no era decidible, ¿sí? Porque si lo fuera, llegaría a un absurdo. ¿Están de acuerdo? ¿Están familiarizados con esta técnica de demostración? Seguro la usaron en matemática discreta, en análisis o en álgebra para alguna demostración. Díganme si están todos en línea con cuál es la idea de una demostración por absurdo. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a suponemos que existe H, vamos a llamarle, que recibe una máquina de Turing M y un string W, tal que si M acepta W, H acepta, y si M
no acepta W, entonces H rechaza, ¿no? Y vamos a ver que H decide ATM, ¿no? Esta es la observación, ¿no? Observación. ¿Están de acuerdo que H decide ATM? Sí, porque le paso, es lo que es ATM, ¿no? Le paso una máquina y un string y acepta si de esto acepta esto y rechaza si no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien, entonces suponer que existe H implica suponer que ATM es decidible, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a construir. Construimos la siguiente máquina de Turing. Vamos a construir ahora una máquina de Turing que la vamos a llamar D. D va a recibir una máquina de Turing, ¿sí? Esto es un ATM. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer D? Cuando, con el código de la máquina de Turing, D va a hacer lo siguiente. Si M acepta su propio código, entonces rechaza, y si M no acepta su propio código, entonces acepta. Acuérdense que el código de una máquina de Turing es también un string. Entonces yo puedo ver qué hace una máquina de Turing con su propio código, como si fuera un string más. ¿Sí? Le doy como input el mismo código de la máquina de Turing. Esto es fácil de hacer porque uso H, ¿no? Lo único que tengo que hacer es ver H de M y M, ¿no? Y código de M. Vamos a ponerlo así entre paréntesis, ¿no? Código de M. ¿No? Es esto, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Llamo a H y le paso a la máquina de Turing y su propio código. Si H acepta, rechazo. Y si H rechaza, acepto, ¿sí? Es como que doy vuelta a eso, pero porque quiero. ¿Están de acuerdo? Díganme si tienen alguna pregunta hasta acá de qué es lo que hice con esta máquina de Turing. Esta es una máquina de Turing que recibe máquinas de Turing y si la máquina de Turing acepta su propio código, rechaza. Y si la máquina de Turing rechaza su propio código, acepta. ¿Están todos en línea hasta acá? Sí. Sí, no entiendo por qué ese camino, pero sí entiendo qué es lo que se está haciendo. A ver, ¿por qué? No importa. Ahora vamos a ver por qué, pero digamos, lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a D con D, con su propio código. Muy bien. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa con D con su propio código? Si D acepta D, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Rechaza, ¿no? Porque la definición de D. Y si D no acepta su propio código, entonces acepta. Acá viene el momento revelador. Fíjense que si D acepta D, rechaza, pero D de D tendría que aceptar, ¿no? O sea, si acepta, no puede rechazar. ¿Se ve que es lo mismo esto? Miren, si D acepta D, hay que rechazar. Pero si D acepta D, tengo que aceptar. Porque D acepta D. No puede aceptar y rechazar al mismo tiempo. Si D acepta D, D de D no puede rechazar.
Y si D no acepta D, ¿sí? D de D no puede aceptar. Miren que voy a chequear en el Meet que estemos todos, que no se empiece a ir gente. A ver, estamos, ¿no? Vamos a ver acá, porque este es un momento en el cual, en el modo presencial, algunos se levantan y se van, inexplicablemente, algunos cuatrimestres, ¿no? Y con Guillermo decimos, ¿qué pasó? ¿No? Tipo, chao, me fui, ¿no? Tipo, hasta acá llegué en esta materia, ¿no? Agarra, cruza de pasillo y dice, chao, ¿no? Saludos, Luis, chao, Guillermo, nos vemos, ¿no? O por ahí crashean ahí en ese momento. Y nunca supimos. Claro, o quedan ahí, ¿no? Quedan En el tildados, ¿no? Y limbo. llega la persona que limpia las aulas y siguen ahí, ¿no? Tipo, esto es absurdo. Miren el absurdo que llegué, es un absurdo insólito, ¿no? Digo que si D acepta D, D tiene que aceptar y rechazar al mismo tiempo. Y esto es imposible. Porque la definición de D de D es que si D acepta D, lo tiene que rechazar. Pero entonces D de D no acepta, ¿no? Porque es D de D. Yo llamo D de D. Si acepta, va a aceptar, no puede rechazar. Entonces, esto es imposible de hacer, es absurdo. Y esta es la demostración de que como esto es absurdo, por lo tanto, si esto es absurdo, lo único que yo supuse no puede ser. Y lo único que yo hice es suponer que H existe. Entonces, H no puede existir. Y como H decide ATM, ¿sí? Por lo tanto, también, ATM es indecidible. Porque no puede existir la máquina de Turing que la decide. Bueno, digan algo, cada uno. Quiero que cada uno diga algo, un comentario. ¿Qué puede ser? ¿Lo entendí? ¿No lo entendí? ¿Es muy lindo? ¿Es muy feo? Tipo, no sé qué le ves de lindo a esto. Hagan algún comentario. Hasta ahora he entendido todo, pero ¿por qué? Claro, ¿Por qué? No, bueno, si ese preguntás por qué, no lo entendiste, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Claro, Claro, porque esa no, máquina de una Turing máquina sería con una la otra. dimensión paralela. ¿Eh? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué la humanidad se Bueno. hace esto? Claro, ¿Por qué? Claro, ¿por qué nos estamos haciendo esto? Bueno, estamos viendo esto porque es importante entender que hay lenguajes que son indecidibles, porque ahora vamos a ver que los lenguajes que son indecidibles son las cosas que las computadoras no pueden resolver, ¿sí? O sea, un problema indecidible, y acuérdense que en un momento de la clase pasada, algo así, hicimos una analogía y dijimos que todo problema se puede expresar como un lenguaje, ¿sí? Entonces, si hay lenguajes que son indecidibles, hay problemas que son indecidibles, hay problemas que son incomputables, hay cosas que las máquinas de Turing no pueden resolver. Y por la tesis de Church-Turing, si hay cosas que las máquinas de Turing no pueden resolver, hay cosas que las computadoras no pueden resolver, ¿sí? Existen problemas que las computadoras no pueden resolver. ¿Cuáles son esos problemas? Todos los problemas que al expresarlos como lenguaje son indecidibles, ¿sí? Y hemos demostrado que tiene que haber, al menos hay un lenguaje indecidible. Ahora vamos a ver que hay muchos más, ¿sí? Pero este es el primero. Es una demostración muy linda, porque fíjense que es cortita, es una demostración por absurdo, no hacemos nada, no hicimos ninguna construcción extraña, no estuvimos 3 horas armando un armatoste como vamos a hacer en otras demostraciones ni demás, simplemente en 3, 4 líneas supusimos que era decidible. Si es decidible, entonces existe la máquina de Turing que lo decide. Si existe esa máquina de Turing, puedo armar esta otra. Y si puedo armar esta otra, cuando esta otra la llamo con su propio código, llega un absurdo. Por lo tanto, no puede existir esa máquina de Turing que supuse, y por lo tanto, ese lenguaje no puede ser decidible.